Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar del alto sentido de la justicia y qué representa eso y en qué nos afecta en el día a día, y daremos algunos tips para intentar rebajarlo en nuestra vida. El alto sentido de la justicia es una característica que, si os fijáis, aparece siempre que vemos un listado de las características de personas o de niños con altas capacidades. Es una característica que puede resultar llamativa y que hace que la gente se pregunte, bueno, ¿esto qué es? ¿Que ahora va a andar por ahí mi niño con un mazo en la mano impartiendo justicia? ¿O esto cómo se articula, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Como siempre, voy a intentar explicaros un poco lo que es o lo que la ciencia, los psiquiatras, psicólogos, etcétera, nos dicen o nos comentan acerca de ello. Luego os voy a explicar algunas cosas del día a día y luego trataré de daros una serie de tips o cosas que a mí me han servido para rebajar esta característica que de por sí no es negativa, pero para rebajar sus efectos en nuestro día a día. Vamos a empezar con Dabrowski. Dabrowski era un psiquiatra y psicólogo polaco que es el padre de la teoría de la desintegración positiva. Os voy a dejar en la descripción del vídeo bibliografía, podéis buscarlo en internet y podéis leer cuanto queráis sobre esta teoría, pero yo no voy a profundizar para no alargarme. Pero lo que os quiero explicar es que Dabrowski realizó un estudio de la personalidad basado en personas que tenían un alto nivel de inteligencia, un alto nivel de sensibilidad y un alto nivel de creatividad. En este tipo de personas lo que trató fue de documentar cuáles eran pues su estilo de personalidad, o las cosas que hacían o cómo las hacían. Al final llegó a la conclusión de que este grupo de población pues eran personas que, pues digamos que eran muy positivas porque eran constructivas, no eran violentas, eran personas empáticas, eran personas buenas, pues eran personas sensibles, eran personas, pues como os digo, con creatividad y con sensibilidad, pero que eran personas que él consideró que iban a ser engullidas por este fango en que se convierte el mundo, pues por la agresividad, por la codicia, por estas personas que siempre parece que compiten para conseguir lo que es tuyo, por esta violencia que impera en el mundo, por esta, como os digo, codicia, este deseo de poseer que tienen las personas, y en las que del cual este grupo social carecía. Es decir, podríamos decir que, siendo personas muy inteligentes, sin embargo eran personas bondadosas. Creo que esto os sonará porque muchos de vosotros probablemente os hayáis preguntado muchas veces en la vida cuando os ha sucedido algo, pero ¿qué me pasa? ¿Que es que soy tonto? ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me quitan el bocadillo? ¿Por qué me han cogido esto? ¿Por qué no me he dado cuenta de esta antes? ¿Por qué esta persona ha abusado de mí de esta manera, ¿no? Pues como veis, no os consolará, pero por lo menos ya sabéis que es un determinado estilo de personalidad y que, bueno, que está estudiado y documentado. Como os digo, podéis leer más, os lo dejo luego en la descripción del vídeo. No solamente lo estudió Dabrowski, también hay bastantes escritos de un psicólogo social al respecto, de David Lowy, que consideraba que esta sensibilidad moral, esta alta sensibilidad moral, era mayor cuanto mayor era el nivel de inteligencia. Es decir, él realizó estudios en personas con niveles de inteligencia bastante altos, no solo por encima de la media, sino bastante por encima de la media, y veía que esta sensibilidad moral iba aumentando. Él consideró que era la personalidad más lógica para la preservación de la especie, es decir, personas que eran muy empáticas, que eran constructivas, que no eran malas, que no eran destructivas, que no eran violentas, y que además eran inteligentes, pues que esto era lo mejor para la preservación de la especie. Sin embargo, vosotros creo que sabéis por experiencia propia que nuestro tipo de personalidad no es el que más se adapta a la especie, puesto que constituimos una minoría. ¿Cómo afecta este alto sentido de la justicia en el día a día? Bueno, lo observaréis, sobre todo se observa mucho en los niños, porque los niños, como todavía no han aprendido en muchos casos ni a camuflarse, ni a esconderse, ni a disimular, ni han adoptado todavía estos patrones sociales aceptables, pues de repente veréis que a lo mejor tenéis un niño que de repente está tristísimo, o que empieza a guardar dinero en la hucha, o que empieza a ahorrar, y de repente le preguntáis y os dice que es que está ahorrando para mandárselo a los niños de África, o que está triste porque se ha enterado que hay una guerra en Siria. Es decir, niños que de repente adoptan o toman como suyas responsabilidades que realmente no lo son, pero porque tienen una enorme sensibilidad y una enorme empatía. Esto también os ocurrirá a los adultos, ¿no? Estar viendo un telediario y de repente echaros a llorar porque estáis viendo
bueno, a mí me pasó una vez que de repente se les ocurrió en un telediario poner una imagen de una matanza de focas, y a mí, bueno, no solo que me puse a llorar, sino que me duró la congoja varios días, ¿no? Entonces, pues somos personas a las que las injusticias, los agravios, las cosas que no son moralmente aceptables nos afectan muchísimo más que a los demás. Y esto en los niños se nota mucho porque de repente pues tienen estados de humor alterados, ira, lo que os digo, ¿no? Empiezan a ahorrar y es para mandarlo a África, o os dicen que están tristísimos porque se han enterado de cómo fue la colonización, pues no sé, en Norteamérica, y que pobres indios americanos. Esto me sucedió a mí, y creo que ya os he contado que yo he vivido en Estados Unidos y bueno, tengo un enorme respeto por ese país y fui muy feliz allí, pero sin embargo cuando me puse en contacto con la colonización, pues fue algo que a mí me produjo pues una congoja, ¿no? Entonces, todas estas cosas pasan en el día a día. Entonces también estos niños, o nuestros niños, porque se nota más en ellos que en los adultos, como os digo, porque todavía no han adoptado este barniz social, pues son niños que tienen unos principios morales muy sólidos, diferencian muy bien lo que es el bien y lo que es el mal. Y entonces os pueden ocurrir que os hagan estas preguntas tan faltas de grises como son, bueno, mamá, yo quiero muchísimo a mi profesor es muy bueno, nos dice que no gritemos, pero el otro día se puso a gritarle a Pepito, y es que Pepito es un niño que tiene dificultades de aprendizaje. Entonces, ¿mi profesor es malo? ¿No? Entonces os plantean de repente estos problemas morales que en realidad, si veis, son producto de una rigidez y de una ausencia de grises. Y es algo en lo que tenéis que trabajar flexibilizando y luego también haciéndoles conscientes de que es muy bueno ser empático, que es maravilloso ser generoso y bondadoso, pero que también hay que aprender a defenderse, y también hay que aprender que los problemas de los demás son de los demás, sin perder esta parte buena que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues mirar, articulo mi sensibilidad moral realizando estos vídeos. Pues yo he creado este canal, es un canal gratuito en el cual comparto mi experiencia para intentar ayudar a los demás con lo que yo he aprendido. También pues soy socia de una asociación que se llama la WWF, que ayuda a los animales, ¿no? Y que cuida el medio ambiente. Entonces hay muchas cosas en las que en el día a día podemos articular esta sensibilidad moral, pero lo que tenemos que hacer es sacarla de nuestras vidas en la intensidad en la que está presente. Es decir, no podemos pasarnos el día llorando por lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en una cosa que es la falacia de la justicia. La falacia de la justicia es algo en lo que incurrimos mucho, y incurrimos sobre todo muchísimo los papás a la hora de pensar en los problemas de nuestros hijos, y sobre todo lo que más en los problemas en el colegio. La falacia de la justicia es cuando no coincide con nuestros estrictos criterios morales, las cosas no coinciden con ellos, o no coinciden con lo que deseamos, y entonces consideramos que es injusto. Bueno, desgraciadamente la vida es injusta. Es decir, vosotros que me estáis viendo ahora sentados en una casa probablemente cómoda, o por lo menos con agua corriente, tenéis que pensar que en este mismo momento hay una persona en África que está caminando con un jarro en la cabeza más de 40 kilómetros para conseguir agua, ¿no? ¿Es justo? ¿Es injusto? Bueno, la vida no es justa. Entonces lo que tenemos que hacer con la falacia de la justicia es ser menos rígidos y enfocar. Tenemos que alejarnos, tenemos que hacer zoom, como siempre os digo, y tenemos que mirar las cosas y tenemos que decir, vale, nos ocurre esto y es totalmente injusto. Porque hay veces en las que es verdad que es injusto, pero tenemos que pensar que la vida no es justa, que la vida no es perfecta y que las cosas no se van a adaptar perfectamente. Y sobre todo, que nuestros criterios morales muy estrictos y nuestra manera de ser muy perfeccionista y muy estricta, y esa autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, no la podemos transportar a los demás, no se la podemos trasladar, y no nos podemos enfadar cuando ellos no cumplan con esos criterios morales. Y como os decía, con las situaciones que ocurren con nuestros niños en el colegio, pues lo que no podemos hacer es vivirlo todo desde el punto de vista de qué injusto, qué horror, qué malos son, porque tenéis que pensar que también situaciones injustas se suceden con los otros niños y con los otros padres, porque ni el colegio es perfecto, ni el sistema educativo, ni el orientador, ni los profesores, hay de todo. Entonces digamos que tendemos a caer en esto, ¿no? Entonces, como os digo, tenemos que flexibilizarnos y tenemos que fluir más, y tenemos que tratar de no ser ni tan perfeccionistas, y tenemos que tratar de no aplicar estos criterios tan estrictos que tenemos. Pero ojo, en sí mismo, como decía este psicólogo social, en sí mismo este patrón de personalidad de enorme sensibilidad moral es maravilloso,
y debería ser el que tendría que tener la especie humana para preservarse a sí misma y para no estar destruyendo casi todo lo que tiene alrededor, ¿no? Pero no es el imperante. Pero bueno, os lo digo porque muchas veces pensáis, bueno, yo soy así, soy rarísimo, me pasa esto y no le pasa a nadie. No, les pasa a más personas, está estudiado, pero bueno, somos, como siempre digo, pues un porcentaje muy pequeño de la población y entonces pues eso hace que muchas veces pues nos sintamos diferentes. Pero bueno, como veis está analizado y es interesante pues saber qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas e intentar solucionarlas. Porque como os digo, si caemos en la falacia de la justicia, esto nos deja impotente, nos deja helpless, porque nos deja con una sensación de como es una injusticia yo no puedo hacer nada. Es decir, como siempre os digo, no trasladéis el control fuera, ¿no? Vale, es una injusticia, a lo mejor sí lo es, a lo mejor es algo que es injusto. Vale, pero que no me lo voy a tomar como mío, no voy a coger esa mochila, voy a solucionar lo que pueda, voy a tratar de arreglarlo. Es decir, no caigamos en esto de decir, bueno, pues como me ha pasado esto, pues ahora me siento aquí y no hago nada y buf, y qué terrible. No. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo y para mejorarlo, porque ha sido injusto, sí, pero mira, al de al lado también le pasan muchísimas injusticias y tira para adelante, ¿no? Entonces, como siempre os digo, la energía, todos aquellos pues, que estudiéis ingeniería o que habéis estudiado cosas que tienen que ver con la energía, como sabéis, cuando la energía está sin canalizar y está por ahí fluctuando, no sirve para nada. La energía, para que sirva, hay que focalizarla y hay que enfocarla. Y entonces es ahí cuando adquiere muchísima fuerza. Entonces vamos a canalizar todo esto. Como os digo, yo lo canalizo en este canal, lo canalizo colaborando en una asociación. Pues vosotros podéis hacerlo de otras maneras, pero tratar de ir inculcándoles a vuestros hijos esta sensación de que está muy bien que sean empáticos, pero que no asuman como propios ni los problemas de los demás ni los problemas del mundo, porque entonces no van a poder hacer nada. Las cosas hay que hacerlas poquito a poquito, milímetro a milímetro, pasito a pasito y no a grandes bocados, ¿no? Y por último, para lograr esta flexibilidad mental, solo una reflexión. ¿Cómo nos flexibilizamos mentalmente? Pues igual flexibilizamos el cerebro, igual que flexibilizamos el cuerpo. Todos aquellos que hayáis intentado o que hagáis deporte o que hagáis yoga, sabéis que cuando uno se pone a estirarse llega un momento en el que hay una resistencia, hay un punto en el que hay una rigidez. ¿Y qué hacemos? ¿Nos juzgamos? No. ¿Nos comparamos con el vecino? No. ¿Nos quejamos porque el creador no nos haya hecho más flexibles? No. Lo que hacemos es, lo hacemos todos los días, lo intentamos, nos esforzamos y cuando llegamos a esa rigidez, lo que hacemos es, nos detenemos en ella, aceptamos nuestra limitación y respiramos. Y al día siguiente irá mejor. Es decir, la flexibilidad mental la conseguimos tratando de analizar dónde está esa rigidez, dónde está esa resistencia. Os pongo un ejemplo. Cuando yo hago un vídeo y hay algo que os enfada, hay un punto que toco que decís, bueno, bof. Pensar en por qué os enfada. Porque cuando uno se enfada, una reacción emocional intensa siempre es por algo. Y si es de enfado es porque algo de lo que he dicho os ha fastidiado. Y si os ha fastidiado, ¿por qué? Porque ahí hay una resistencia, porque ahí hay una rigidez. Tratar de ver por qué es, respirar, no os juzguéis, no me juzguéis, analizarlo. Y a lo mejor sacáis alguna conclusión. Y esta es la manera de ir consiguiendo una flexibilidad mental. Entonces, como hemos visto en este vídeo, este alto sentido de la justicia, esta gran sensibilidad moral, pues nos lleva en muchas ocasiones a un gran sufrimiento que muchas veces ni siquiera es nuestro. Y también a tener muchas veces una sensación de injusticia y una sensación de que nos ocurren cosas que son mucho peores de las que les ocurren a los demás. Tenemos que enfocar esto, tenemos que canalizarlo, tenemos que flexibilizarnos y tenemos que intentar incorporar la gama de los grises. Como siempre os digo, tenemos que vivir en el equilibrio y tratar de quitar intensidad a todas estas emociones que tenemos, pero que también os digo que es un patrón de personalidad. Por tanto, es algo que está impreso en nuestros circuitos cerebrales que podemos pulir, que podemos flexibilizar, pero que no vamos a poder cambiar. Nosotros somos así. Os dejo en la descripción bibliografía por si os interesa profundizar. Muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya servido y hasta el próximo día. Hasta luego, chao.